Voy a hablar del cuidado de nuestros huesos como punto de partida de la calidad de vida que podemos modificar para que nuestros huesos tengan una buena calidad, sean sanos y tengan esa masa ósea adecuada para no llegar a una patología muy frecuente en nuestros huesos, que es la llamada osteoporosis, ese debilitamiento de la masa ósea que hace que nuestros huesos sean más débiles y tengan la posibilidad, al estar de esa forma debilitada, a tener una fractura, y con eso las complicaciones que acarrea tener una fractura en distintas etapas de la vida, ¿no? Pero más que todo la charla está enfocada en qué hábitos de vida podemos influenciar para que esos huesos estén sanos, como quien dice. Voy a hablar un poquito en síntesis de qué hace el hueso en nuestro organismo, de cómo está formado primero, y está compuesto por un armazón de colágeno que junto con el calcio, el fósforo y calcio, que son los componentes minerales principales del hueso, le van a conferir al hueso una resistencia y una dureza propia del armazón del hueso que va a conformar nuestro esqueleto para darle estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Pero entre todas esas funciones, la de almacenar calcio en el hueso es una de las principales, ¿no? Y ese calcio es un mineral que es importante, es el mineral más importante que se va a liberar a la sangre en determinadas circunstancias. En realidad es un equilibrio que en todo momento nuestro organismo funciona de forma constante, porque los distintos órganos de nuestro cuerpo requieren ese calcio elemental, ya sea el calcio, se utiliza el corazón para latir, los distintos órganos, los tegumentos, la piel, todos los organismos tienen un un mineral elemental que es el calcio. Ese metabolismo se llama homeostasis mineral, fosfocálcico. Pero también tiene el hueso una función principal, que es formar células sanguíneas. Las células que nosotros tenemos en la sangre se forman a través en el hueso, en la llamada médula ósea roja. En ciertos huesos de nuestro organismo presenta esta médula ósea que produce la célula sanguínea, o sea, la hematopoiesis. Entonces, la cantidad de vitaminas y minerales que ingerimos o que generamos, como la vitamina D y el calcio, van a actuar directamente en la cantidad de calcio que vamos a almacenar en nuestros huesos. Y como dije anteriormente, el hueso está formado en realidad por dos tipos de tejidos: un hueso que es compacto, el hueso cortical, que es la parte sólida, resistente, la externa del hueso, y un hueso esponjoso o llamado trabecular, que son todas trabéculas óseas que se van entrelazando y se encuentran en el interior del hueso. Ahí es donde también vamos a encontrar la médula ósea roja. Todo nuestro esqueleto está formado por este tipo de hueso, obviamente, y en un porcentaje mayor, hasta un 80%, el que predomina es el hueso cortical, o sea, la corteza del hueso. Pero también hay un 20% de proporción en todo nuestro esqueleto de hueso trabecular, que se encuentra mayormente en nuestra columna vertebral, en el cráneo, en la caja torácica, y el hueso cortical está en los huesos largos de las extremidades, ya sea los brazos y los miembros inferiores. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un debilitamiento, ya sea del hueso trabecular o el hueso cortical, y vamos a ver las afectaciones o los tipos de fracturas que podemos tener de acuerdo a qué tipo de hueso se afecte. ¿Cómo es el desarrollo de esta masa ósea que nosotros tenemos? Los primeros 20 años de nuestra vida, en la evolución de nuestra vida, los primeros 20 años es en la formación de esa masa ósea. Y es muy importante, porque de ella va a depender a cuál pico de masa ósea voy a tener para el resto de nuestra vida. Los primeros 20 años vamos a tener un desarrollo en longitud, en maduración del hueso.
Nosotros crecemos y fortalecemos ese hueso y se hace maduro. A partir de los 20, 30 y recién a los 40 años, empezamos a tener una curva declinable de nuestra masa ósea con nuestra vejez natural. Nuestro organismo empieza a envejecer y en la mujer, con la venida de la etapa de la menopausia a partir de 40, 50, el factor protector principal, que es los estrógenos, un factor protector de los huesos, al ir disminuyendo, va a producir de que nuestra masa ósea se empiece a perder en un porcentaje mayor de lo que nosotros perdemos en nuestra primera etapa de vida. En el hombre, de la misma manera que en la mujer, la llegada de la andropausia también va a generar una disminución de nuestra masa ósea. Pero la andropausia se da 10 años más tarde que la menopausia de la mujer. Entonces, esta circunstancia de que el equilibrio se rompe y tenemos una mayor reabsorción que formación de hueso, es cuando empezamos a tener esta patología, en realidad, que es parte de nuestra genética y vejez, es la pérdida de la masa ósea. En la mujer menopausia, cuando en la primera etapa de la menopausia, vamos a tener primero una pérdida de hueso trabecular, y en la segunda etapa de la menopausia, ya con una menopausia estable a partir de los 65 años, la pérdida de masa ósea se da a partir del hueso también cortical. Esto indica que la primera afectación, como dije en la filmina anterior, va a estar mayormente afectada al hueso trabecular que se encuentra en la columna vertebral. Y luego en el hueso más cortical, que por eso tenemos como frecuencia las fracturas en las caderas, porque tiene un mixto entre trabecular y cortical. Y a su vez, los fémures y la cadera son los huesos que van a recibir todo el peso del cuerpo y toda la resistencia y el equilibrio hacia los miembros inferiores, como un punto de resistencia donde si se debilita es un punto de quiebre. Ahora bien, nosotros llamamos osteoporosis en realidad una enfermedad metabólica que está condicionada por la pérdida, la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del hueso. Y esto me va a conllevar a que tenga una mayor fragilidad y me aumente el riesgo a fractura. Decir osteoporosis no es lo mismo que decir tengo fracturas, pero es tener un estado de masa ósea que está deteriorado y que me aumenta el riesgo ante un traumatismo o de forma atraumática a que pueda tener fractura en ciertos lugares del esqueleto donde está más debilitado. La Organización Mundial de la Salud, en el año ya 1994, definió osteoporosis por medio de a través de el estudio de la densitometría ósea. O sea, que cuando en una densitometría ósea me indicaba que teníamos valores de menos 2,5 desvíos estándar por debajo, o en el T-score, o menores a ese valor, era un paciente que tenía valores densitométricos de osteoporosis. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa el T-score, o como otro score que se utiliza en la densitometría? Es que estamos corridos del valor de la masa ósea indicada de un adulto joven en menos 2,5 de ese valor indicado o ideal. Entonces, la osteoporosis, hay un estado previo que se llama osteopenia, que son valores disminuidos, pero no en este valor de menos 2,5. Es un estado previo que nosotros clasificamos como osteopenia y que también el médico que esté tratando al paciente debe tomar ya sea un tratamiento dietético higiénico o un tratamiento con medicación. Ahora bien, ¿por qué es importante diagnosticar y valorar o estudiar el hueso, o que un médico que esté
indicado para estudiar el hueso, porque la osteoporosis la clínica de la osteoporosis es silente, o sea, no tiene clínica, mientras uno tiene valores de osteoporosis. La clínica surge de cuando tenemos la complicación, o sea, la fractura. Y estos síntomas van a ser síntomas que no nos damos, los tenemos, pero no sabemos que podemos tener una fractura, o una fractura oculta, que son el dolor. El síntoma más común es el dolor de espalda, el dolor de la columna, y asociado también a una deformidad, aumentar la cifosis dorsal, disminuir la altura en más de 4 centímetros de nuestra altura que teníamos cuando éramos jóvenes, o años anteriores. Estos son síntomas, en realidad, nuestros signos de que podemos tener una fractura oculta y osteoporosis. Lo ideal es llegar antes de estos síntomas que indique que ya tenemos la complicación. Entonces, las fracturas más comunes que puede tener la osteoporosis van a ser en las vértebras, ya sea torácicas, lumbares, puede ser en el radio, en las muñecas, en el radio distal, por una caída sonsa, una caída leve de la propia altura, al igual que el fémur, y esa caída, con uno apoyar los brazos, se produce directamente la fractura, y era porque teníamos como base una disminución de esa masa ósea. Cabe recalcar que en realidad el fémur tiene una de las complicaciones más severas, porque puede llegar a producir esta fractura del fémur, del cuello del fémur, un 30% de discapacidad ya permanente. Y en el primer año puede llegar hasta un 10 a un 20% de fallecimiento por esta complicación de la fractura del fémur, si no es valorada o haciendo un tratamiento indicado. Y ese porcentaje se suma cuando más edad tiene la persona. Ahora bien, volviendo un poco atrás, y en realidad al título de la charla, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué podemos modificar o hacer? ¿En qué podemos intervenir para tener que nuestros huesos sean buenos, sean sanos, o cuidarlos para que no baje esa masa ósea? Se ha estudiado, obviamente, se sabe que un 50% interviene en nuestros huesos, en la forma de nuestros huesos, el factor genético. Y en ese factor genético interviene en conjunto la estructura, obviamente, genética de nuestros huesos, nuestro metabolismo, nuestra biomecánica, que va a condicionar de qué forma son nuestros huesos. Pero el otro 50%, se sabe que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, con los factores que influyen, obviamente, pueden llegar a condicionar para que sean mejores. Entre ellos, lo más importante va a ser la alimentación, una adecuada alimentación con los nutrientes que intervienen en el hueso, la exposición solar para la síntesis de vitamina D, la actividad física, también o más importante, y dejar hábitos que me intervengan en un hueso sano. O, por ejemplo, dejar de fumar, el exceso de alcohol, entre otros. Vayamos a la alimentación. Básicamente la alimentación, como ya muchos sabrán, el calcio, es la dieta equilibrada con alimentos de la más variedad que se pueda, que contengan calcio y fósforo, que siempre está unido al calcio en la alimentación. La alimentación también va a estar la vitamina D, que la podemos ingerir en alimentos que la contengan. Como decía anteriormente, evitar el exceso de alcohol, que intervendría en enzimas hepáticas que metabolizan la vitamina D. Disminuir el peso, el sobrepeso, ya sea para que no intervenga también como exceso de grasa en el hígado, o para hacer ejercicios. Todos estos factores están todos en el grupo de alimentación. Ahora vamos al calcio, específicamente al calcio y al fósforo. Nosotros sabemos que el calcio elemental que debemos ingerir
por día son valores que van desde 500 a 1200 miligramos por día. Sabemos que una ingesta, hay un gran número de datos que indican que la ingestión óptima de calcio reduce la pérdida de la masa ósea y suprime, a su vez, por ende, el recambio del hueso. O sea, no voy a buscar calcio al hueso si yo tengo una alimentación de calcio elemental en sangre por día adecuada. No necesito ir a buscarlo al hueso, o en menor medida. Entonces, procurar una ingesta de 1000 miligramos por día en la dieta, se sabe que en mujeres que consumen una adecuada cantidad de calcio, se ha estudiado y ya se sabe, en la dieta no necesariamente necesitan consumir calcio adicional. Pero bueno, es muy relativo porque hay que saber que nuestra dieta sea muy controlada y sepamos que esa cantidad de calcio en nuestra alimentación la tengamos incorporada, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que contienen calcio y fósforo? Básicamente, todos los derivados del lácteo van a contener gran cantidad de calcio. Y a medida, por ejemplo, de los quesos, que son las que más cantidades tienen, a medida que el queso es más duro, obviamente va a tener más cantidad de calcio, pero también va a tener más cantidad de grasa, de calorías con la grasa, y más cantidad de sodio. Pero fíjense, el manchengo es un queso que se utiliza como si fuera el queso de rallar, también tenemos el rellanito, que llegan hasta por 100 gramos de alimento hasta 1200 miligramos de calcio. Pero bueno, nosotros sabemos que si consumiríamos cantidad de queso todos los días, tendríamos otro tipo de alteración, obviamente. La mayoría de los quesos contienen calcio, los lácteos como la leche, los yogures, los flanes, natilla, todo tienen en menor proporción, pero por cada 100 miligramos de este alimento vamos a tener el calcio asegurado en la dieta. Dentro de los alimentos, de los pescados de mares y marisco, de los que más tienen son las sardinas que vienen en lata, las sardinas que vienen en aceite, llegan hasta 400 miligramos por cada 100 gramos del alimento, langostinos, almeja, berberecho, todos alimentos que son de pescado y marisco que se consiguen obviamente en pescaderías o enlatados, pero bueno, la complicación, como a todos nos sucede, ya sea que por el precio o por encontrar el lugar para disponerlo, no es tan adecuado como para incorporarlo a la dieta diaria, obviamente. Pero saber que se encuentra en el pescado, que se encuentra en el lácteo, que se encuentra en la verdura. La mayoría de las verduras contienen calcio, pero entre las que más contienen se encuentra la selga, los cardos, espinaca, el puerro, las alcachofas, que serían como los acauciles, el coliflor, el repollo, tiene bastante cantidad por 100 gramos de alimento, las arvejas, entre otros. Las legumbres también tienen buena cantidad de calcio y de fósforo. Fíjese que el abanico es enorme para la incorporación de calcio. Las legumbres, las almendras son de las que más tienen, obviamente, llega hasta 240 miligramos en 100 gramos de alimento. Los frutos secos como el higo o garbanzo, pistachos, los porotos blancos, las habas, las nueces, las aceitunas, las lentejas, todas tienen su cantidad de calcio. En esta foto en realidad lo que pongo es que para los que tienen inconveniente es todo lo de lo anterior, pero un poco más, que tienen inconveniente con la incorporación de lácteos, porque podemos tener intolerancia a la lactosa, fructosa, o por decisión propia de no consumir lácteo. Hay un abanico de alimentos que, como lo dije anteriormente, contienen gran cantidad de fósforo y de calcio. Repito, todos los alimentos que vengan, los pescados de mar, tienen además de vitamina D, y tienen muchos alimentos y calcio esencial, por ejemplo, la anchoa, la sardina, dijimos el salmón, bacalao, pulpo, calamar, langostinos, almejas.
Y verduras que no nombré antes, creo que dije el brócoli, también el berro, que obviamente es más difícil de conseguir, o la cebolla, la selga, la espinaca, las legumbres oleaginosas, como la soja, la lenteja. Vuelvo a repetir lo mismo. Una de las semillas que se utiliza en la dieta, que se incorpora poco, o quizás cada vez más por haber cada vez más negocios de dietética, es el sésamo. El sésamo es una de las semillas que tiene más eh, cantidad de calcio elemental por cada 100 gramos. La chía, el lino, también son semillas que vamos incorporando de a poco en nuestra dieta, en nuestra cultura dietética, obviamente. Pero son todos los alimentos que contienen cantidades que cuando más variable sea nuestra alimentación, mayor incorporación de calcio y de fósforo vamos a tener en nuestra dieta, obviamente. Ahora pasemos a la vitamina D, que hoy que está bastante en auge, obviamente, si han sentido escuchar mucho sobre la vitamina D, por esto de la infección, obviamente, causada por el coronavirus. La forma de la vitamina D de adquirirla son dos para nuestro organismo. La principal es la fuente de la exposición al sol y esta síntesis a través de la piel. Y la otra forma de adquirirla es la alimentación, por eso la incorporo también en el grupo de la alimentación. Entre las tantas propiedades que tiene esta vitamina o funciones que tienen en el organismo, las dos principales, que ya se venía sabiendo hace mucho, obviamente, que era una hormona, realmente no era una vitamina, es una hormona, porque se sintetiza dentro del cuerpo, que tiene lípidos, es una hormona lipídica. Entonces, por lo tanto, en la alimentación la vamos a ver en alimentos que tengan lípido, obviamente. Y también, obviamente, interviene en la homeostasis del metabolismo fósforo-calcio, es fundamental, es como una llave. Y en el sistema inmune, como repetía anteriormente, por el tema del COVID-19, está involucrada en la proliferación celular, o sea, proliferando o madurando la célula del sistema inmune, y en la inmunomodulación, que sería como modular e intervenir en la secreción básicamente de interleuquinas, que son enzimas, son compuestos que largan las células en una respuesta inflamatoria. Y en el COVID-19, en realidad lo que intervendría es una respuesta inflamatoria exagerada a nivel pulmonar, y es dada por una exageración de secreción de interleuquinas. Y se ha asociado que la alta depósito de vitamina D modularía esa intervención de citoquina y la frenaría como frenando la inflamación adentro de los pulmones. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, y la forma de adquirirla en el 95% en nuestro organismo como depósito corporal está dado por la síntesis cutánea. O sea, no hay que volverse loco por buscar la alimentación que tenga o que contengan vitamina D. Si bien los que contienen vitamina D son alimentos saludables, la mayor síntesis de vitamina se da a través de la piel. La exposición de la piel, nuestra piel en la dermis y en la hipodermis, tenemos una enzima que se llama previtamina D, que al sintetizarse, a nuestra piel, al estar en contacto con los rayos ultravioletas, se produce una vitamina que se llama vitamina D3. Una vez que esta exposición se sintetiza en la piel, pasa a la sangre, esta previtamina, y va por el torrente sanguíneo al hígado. Y en el hígado se produce una hidroxilación. El hígado lo que produce a través de una enzima es colocarle en la cadena 25 un oxidrilo. Entonces la transforma. Por eso es importante, patologías que tengan alteración en el hígado va a ser de que tenga un déficit de producción de vitamina D, por más que nos pongamos al sol. Una vez que se sintetiza esto, pasa al riñón y vuelve a hidroxilarse en la cadena 1. O sea, patologías que tengan en el riñón también pueden intervenir
en la hidroxilación de esa vitamina y por lo tanto un déficit de vitamina. Ahora bien, una vez que pasa al riñón, tenemos ya de forma definitiva la vitamina D, que se va a llamar 1,25-hidroxicalciferol, que va a ser la que va a hacer la función dentro de la homeostasis fósforo-calcio. Y los lugares principales que va a actuar va a ser en 3 órganos distintos. En el intestino va a ir a la mucosa del intestino, a la célula del intestino, y le va a aumentar la absorción de calcio, ese calcio que nosotros podemos regular con la dieta. Entonces va a aumentar el calcio en sangre. Va a ir al hueso y le va a decir a las células que forman hueso que agarren ese calcio y que lo incorporen como depósito al hueso. Y a su vez, o sea, ya vamos 2 funciones en 2 órganos distintos. Y a su vez va a ir a una glándula que se llama paratiroides, que son 4 glandulitas que tenemos al lado de la glándula tiroides, que son glándulas que segregan la llamada hormona paratormona. Esta paratormona es la que interfiere en el metabolismo cuando el resto del organismo necesita calcio y le pide al hueso que reabsorba, a las células de hueso que se intervienen en la reabsorción, en que le den calcio. O sea, que inhibe esa hormona, o esa paratormona. O sea, sus 3 funciones es ir al intestino, aumentar la absorción de calcio, ir al hueso, meter ese calcio, como bien dice, en el hueso, y ir a la paratiroides y decirle no des la orden de reabsorber tanto hueso. Por eso es tan importante, entre todas sus funciones, la vitamina D, pero es algo que nosotros podemos adquirir exponiéndonos adecuadamente al sol. No tenemos que ir a comprar ni al pescado más raro, ni una alimentación rara para tratar de modificar nuestro estilo de vida. Ahora, ¿en cuáles alimentos estaba esta vitamina D? Que se incorpora, dijimos, solo un 25% en la dieta. Están en alimentos, como dijimos, que tengan lípidos, porque es una hormona lipídica. En el salmón, es el pescado que con más unidades internacionales tiene de vitamina D, hasta 522, las sardinas en aceites, el hígado, un huevo tiene hasta 44 unidades, los hongos expuestos al sol llegan a tener hasta 446 unidades internacionales, es el único alimento de especie vegetal que tiene expuestos al sol vitamina D, los derivados de los quesos y algo muy importante, los alimentos que estén fortificados con vitamina D, que por lo general tienen calcio. Estos alimentos, si bien no son en gran cantidad en la Argentina, en otros países donde el sol les infiere de forma más oblicua, que son los países donde estén más cerca de los polos, el rayo ultravioleta no impacta sobre la piel de forma adecuada para que se logre sintetizar, y uno de los ejemplos es Canadá, que tiene ya de por ley incorporar o fortificar los alimentos con vitamina D. Eso es importante porque ya viene esta vitamina D incorporada en los alimentos y que sabemos que tiene que estar en un valor de entre 800 y 1200 unidades por día. Otro punto importante de la vitamina D es que se establece en los alimentos, ya sea por la cocción del alimento que haga o de los procesos tecnológicos, como por ejemplo el enlatado. Sabemos que no se va a destruir o inhabilitar esta vitamina D con esos tipos de procesos. Ahora bien, lo último de la vitamina D, en realidad la exposición solar, a ver cuánto tengo que estar. Se sabe que para mantener los depósitos de vitamina D adecuados durante la primavera, el verano, el entre 5 a 15 minutos de exposición al sol, obviamente en verano, en horarios donde que no sea al mediodía, en el verano, o en invierno sí, en horarios que va desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por una cuestión de la exposición del rayo ultravioleta, alcanzaría para mantener los depósitos de vitamina D. Muchos preguntan de
si debo ponerme protector solar. La realidad es que donde pongo protector solar no se va a sintetizar la vitamina D. Por eso es importante el tiempo de exposición. Para evitar, obviamente, patologías como son el cáncer de piel, si uno se expone durante mucho tiempo, obviamente, y con los protectores que nos ponemos en la piel también. Y otro punto importante de la vitamina D es que a medida que avanzamos en nuestra edad, vamos perdiendo esa capacidad de síntesis de la vitamina. Se sabe que en mayores de 70 años se pierde hasta un 25, un 30% de esa capacidad de vitamina D, porque en relación a una persona de 20 años. Entonces tendríamos que exponernos más tiempo en el sol, o sabiendo de que no podemos ponernos al sol, tomar suplementación que contengan vitamina D en los niveles adecuados, ya, como dijimos, entre 1000, 1500 hasta 2000 unidades internacionales para mayores de 70 años que tengan dificultad de exponerse al sol. Ahora bien, otro punto que es el ejercicio adecuado. Y como valorarán, siempre se habla de la dieta, del calcio. Tengo osteoporosis, tomo calcio, tomo vitamina D, y no pasa de que sigo perdiendo. Bueno, el ejercicio, yo creo que hoy, quizás sea más opinión propia, pero es un punto, y no sé si el más importante a medida que nosotros avanzamos en la edad, para mantener un hueso saludable. Un ejercicio adecuado en personas jóvenes sí se sabe que tiene mayor probabilidad de alcanzar la masa ósea máxima genéticamente que ya tenemos determinada, heredada. Pero en las personas más de mayor edad, además de ayudarnos a hacer ejercicio, a aumentar la fuerza muscular, a mejorar el equilibrio, a reducir el riesgo, al tener más masa muscular, el riesgo de fractura por tener débil en nuestros músculos también, o ayudar a los dolores de las articulaciones. Un caso especial hemos tenido con el confinamiento por esta cuarentena, por el COVID-19, donde hemos estado más de 3 meses en inactividad física, o sea, más de 6 horas sentado y sin movernos durante todos los días, durante más de 3 meses, y eso ya es un factor de riesgo que está descrito como factor de riesgo de osteoporosis secundaria. Es como si fuera una osteoporosis o una desmineralización por desuso, que se ve cuando nosotros estamos con una fractura, tenemos un yeso, y por radiología vemos disminución de la densidad ósea por desuso, por inmovilidad. Entonces, un caso especial hemos visto que han perdido una masa ósea llegado hasta el 5 o hasta más por ciento de su masa ósea, pero por solo hecho de no hacer ejercicio. O sea, fíjense qué importante es hacer ejercicio adecuado, obviamente, para nuestra edad. O sea, no existe una receta, un ejercicio justo que todos tengamos que hacer ejercicio, sino que sí un ejercicio para cada persona. Ya sea una persona de 85 años que no va a salir a caminar 100 cuadras o 20 cuadras, o no puede salir y está sentado a hacer ejercicio con los brazos, con las piernas, sentado. Cada ejercicio hay que buscarlo, pero lo que se pide es hacer un ejercicio rutinario, que cada persona todos los días pueda hacer un poco de ejercicio. Eso lleva a no perder la masa muscular y la masa ósea, que van de la mano. Por último, ya el abandono de los malos hábitos. Se sabe que el hábito del tabaco está directamente proporcional a la pérdida de la masa ósea, hasta un 5 a un 10% de la pérdida de la masa ósea el que fuma más de un paquete de cigarrillos por día. Y a su vez acelera el metabolismo de los estrógenos, por ejemplo, en la mujer, y al disminuir de los estrógenos, que es un factor protector, obviamente se conlleva de forma indirecta a perder más masa ósea en porcentaje por año.
¿Y cómo debemos evaluarnos para saber si tenemos una buena calidad de hueso? ¿Cómo debemos cuidar nuestros huesos? En realidad, tenemos que ir a un médico que sepa intervenir en nuestro metabolismo del hueso, que sepa, y que va a estar llevado por un examen clínico y valorar los factores de riesgo. Todos estos factores de riesgo, ya sea del hábito de vida, o factores de riesgo de patologías, o medicamentos que me hagan disminuir la masa ósea. Estos tipos de patologías se encuadran en patologías secundarias, que están por fuera de nuestra evolución natural de la vida, que es el envejecimiento, y con eso también la debilitación de la masa ósea. A eso se le va a acompañar un diagnóstico que el médico va a pedir un laboratorio, y va dentro de ese laboratorio, ya sea general, un laboratorio específico para valorar receptores específicos de reabsorción ósea, una radiografía de columna dorsal y columna lumbar para ver si ya no tenemos una fractura oculta, y a ver el estado de nuestra columna, y una densitometría ósea, que es el gold estándar en realidad para cuantificar y para en realidad clasificar el estado de nuestra masa ósea, en si es normal, si tiene un estadio previo, que es la osteopenia, o estamos en rangos de osteoporosis. Y en base a todo eso, tener una selección apropiada de tratamiento, seguimiento, y también, ¿por qué no?, prevención. Fíjense en que todo lo que hablé del ABC, en realidad de cuidar nuestros huesos, está enfocado en la prevención, puede ser utilizado ya sea en prevención, desde muy jóvenes hasta la edad avanzada, teniendo ya la osteoporosis como patología ósea. Entonces dijimos, las causas de osteoporosis pueden ser primarias, que van a estar condicionadas por nuestros factores genéticos, hereditarios, y la edad, la evolución de nuestra edad, y los factores secundarios, que pueden ser enfermedades metabólicas o fármacos que van a desarrollar esta pérdida de masa ósea. Y fíjense en que en el hombre hasta un 30-60% de la osteoporosis están dadas de forma secundaria. En la mujer perimenopáusica hasta un 50% de las causas de tener osteoporosis es de forma secundaria, por enfermedades que no saben que la tienen, o que saben que la tienen, o por fármacos de otra patología que están siendo utilizados. Y en mujeres ya posmenopáusicas la relación es menor, obviamente, de causa secundaria de osteoporosis, que llega hasta un 30%. Esto de forma más resumida, la línea de tratamiento de la osteoporosis, fíjense en que la guía de la Asociación Argentina de Osteoporosis, ya en el 2004, daba como una guía de tratamiento de la osteoporosis que se basaba en dos grandes grupos que teníamos que intervenir, que eran las preventivas, la higiénico-dietética, ya sea es el hábito de vida que tenemos que incorporar de forma diaria para no llegar a debilitar nuestros huesos, dada la circunstancia de tener la osteoporosis, también la intervención de medicamentos. Entre las medidas preventivas de modificar el hábito de vida era revertir todos los factores de riesgo. Como dije antes, ingesta láctea para consumir calcio, nutrición proteica y vitamínica para tener una adecuada masa muscular también, la actividad física, en la guía ya decía que caminatas superiores de 20 cuadras, pero en realidad, como dije anteriormente, hacer actividad física, no quedarse sentado. La exposición solar para adquirir la vitamina D, evitar los malos hábitos como el tabaquismo, y prevenir las caídas, y acá consideraba que evitar las caídas también, ya sea estudiando factores neurológicos que podamos tener a que nos lleven a tener una caída, artropáticos de articulaciones, obviamente, o disminuir cantidades de medicamentos como sedante, o modificar nuestra casa, nuestro hogar, ya sea de muebles que intervengan y que sepamos que nos podemos caer, o colocación de soporte ya sea en el baño, en la escalera, previendo de cuando uno tenemos una alteración que nos puede llevar a una caída, a medida que avanza nuestra edad, y que podemos llegar a tener una fractura que nos condicione una caída que nos condicione una fractura, obviamente.
Dentro del tratamiento de la osteoporosis, solo lo voy a nombrar porque la realidad, la responsabilidad cabe en el médico que esté estudiando a cada paciente, solo lo tomo como título, y para que sepan que obviamente tienen una norma de medicamentos que van desde los suplementos, como dijimos anteriormente, suplementos que contienen calcio, ya sabemos que tenemos que ingerir hasta 1200 miligramos por día, y ese calcio se puede incorporar en suplementos que vienen como carbonato de calcio o citrato de calcio. El 25-hidroxivitamina D, o sea, la vitamina D que está incorporada en ese suplemento por lo general, o la que esté indicada por el médico cuando ve déficit de vitamina D. Y ya medicamentos dedicados a no perder la masa ósea, como son los antirresortivos, los bifosfonatos. Hay una gran variedad de bifosfonatos que van a estar indicadas de acuerdo a cada paciente, porque tiene cada uno su complicación o su excreción y va a dar para cada paciente individual. La calcitonina también es un medicamento antirresortivo. Hay medicamentos hormonales, que también se da mucho, la hormona paratiroidea, que el teriparatide, medicamentos anabólicos, medicamentos de reemplazo de estrógenos, como moduladores receptores de estrógeno o raloxifeno, y lo último que se habilitó hace unos años es la medicación ya un poco más específica, inhibidores de receptores de células que producen la absorción del calcio en el hueso, que es el denosumab. Pero cada uno tiene su propósito de indicación y también de eliminación de ese medicamento dentro del tratamiento, que es específico del médico, que lo esté tratando. Entonces, por último, lo más importante es consultar a un médico profesional que esté dedicado pero al cuidado de nuestros huesos, y sea cual fuere, ya sea endocrinólogo, reumatólogo, médico clínico, médico ginecológico, el que esté indicado o que esté dedicado en realidad al cuidado de nuestros huesos. Y ese cuidado va a estar por medio del estudio y va a valorar las necesidades o tratamientos que deba seguir. Y obviamente, siempre lo digo, es no automedicarse. Importante, no hay que automedicarse, hay que valorar, fíjense la variedad de por qué uno puede tener una vitamina D baja, o ya sea por la alimentación, o dónde estoy parado con mi cuerpo, o qué patología puedo llegar a tener o no, o medicación, o mal hábito de vida que puede interferir en la calidad de que nuestros huesos sean lo más sanos posible para evitar una osteoporosis y por lo tanto una fractura en base a ello. Bueno, espero que le haya gustado la síntesis de la charla y desde ya le agradezco muchísimo.